Bueno, para hablar de todo eso, estamos en comunicación con un especialista en economía internacional, que es Santiago Juncal. Él es investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Quilmes y es columnista internacional en el programa Pasaron Cosas de Radio con Vos. Así que bueno, agradecemos a Santiago que está hoy en comunicación con nosotros. Santiago, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Lucía? Buen día para todas. Buen ¿Cómo Hola, ¿qué están? día. tal? Buen día. Un gusto Bueno, estar con ustedes. Gracias. Santiago, contanos un poco por qué la mayor parte de los pronósticos sobre el hundimiento de la economía mundial para 2020 son catastróficos, pero también vemos que hay cierta visión optimista de que puede haber un regreso a la normalidad si la pandemia logra contenerse o que puede haber una recuperación rápida. ¿Vos cómo ves esto? ¿Qué dinámica ves para una probable recuperación? Bueno, en principio creo que hay una gran incertidumbre en los mercados a nivel internacional y me da la impresión de que una recuperación rápida, en todo caso, puede tomar diferentes formas, entre las cuales no hay que descartar la posibilidad de, después de una caída libre tan fuerte, un rebote que no tenga, digamos, un vigor como para pensar en una recuperación de largo plazo, ¿no? Si uno mira incluso lo que ocurrió en la crisis, en la gran recesión de 2007-2009, con el episodio financiero de 2008 tan importante en términos de repercusión a nivel mundial, ve que la salida de esa crisis fue de un crecimiento económico muy débil a nivel mundial posteriormente, incluso con una recuperación del empleo también muy raquítica, muy débil. Y en ese sentido me da la impresión de que en esta crisis, que todavía es mucho más profunda, no solo en comparación con la de 2008, 2007-2009, sino también con relación a la Gran Depresión del siglo XX, me da la impresión de que ese rebote, digamos, puede, por supuesto que va a depender de muchas cuestiones, ¿no? De la evolución de la pandemia y de a dónde se terminen volcando los paquetes de rescate que buena parte de los gobiernos del mundo están implementando, pero me da la impresión de que no va a tener mucho vigor como para implicar una recuperación en el largo plazo importante, ¿no? Puede darse esa situación que en los mercados se suele llamar el rebote del gato muerto, ¿no? Cuando después de una caída libre muy fuerte hay una pequeña recuperación, pero que tiene que ver precisamente con la comparación con un periodo previo muy depresivo y no con una recuperación que después pueda tener lugar con demasiado vigor. Bien, sí, claro, estamos hablando de que no se volvería entonces, por lo que plantea Santiago, a los niveles previos, o sea, que se recupere un poco la economía mundial, pero con cierta debilidad, ¿no? Desde ya, sí. Por supuesto que ahí, porque uno incluso puede pensar, creo que lo fundamental ahí para mí es pensar a dónde va a volcarse toda esta inyección de liquidez que aparece no solo a partir del accionar de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino también de buena parte de los bancos centrales de los países desarrollados a nivel mundial, ¿no? Uno dice, hay compra masiva de acciones, hay estímulos al consumo y también a la ayuda a las empresas para que puedan pagar sus salarios en buena parte, pero digo, eso no implica necesariamente, o diría que no implica en absoluto en muchos casos que esa liquidez, esa inyección gigantesca de liquidez se vuelque, por ejemplo, en aumentar las capacidades de producción y de innovación de las empresas, como para pensar en una reconversión del capitalismo en más largo plazo, ¿no? En ese sentido veo una dificultad muy grande más allá de las históricas posibilidades que ha tenido el sistema capitalista de reconvertirse como para avanzar en algo que implique una recuperación en el largo plazo semejante tal vez a la que hubo después de otras crisis en otros periodos históricos, ¿no? Pero bueno, todo esto hay que pensarlo en un marco de gran incertidumbre como el que estamos viviendo y de una dificultad de pensar más allá de la pandemia también, ¿no? Porque como escuché hace muy poco, estamos en el medio de la pandemia y no la estamos atravesando. Digo, hay todavía una dificultad de establecer pronósticos que incluso llevaron, por ejemplo, al gobierno chino a dejar de establecer una meta de crecimiento económico por primera vez en 30 años en la última Asamblea Nacional Popular que tuvo lugar hace semanas atrás, ¿no? Digo, esto es un indicio de la dificultad de establecer pronósticos.
Santiago, discúlpame, Jessica te habla. Quería consultarte porque también hay como una característica nueva, me parece que, o sea, o no sé, te quería preguntar si hay alguna comparación que se pueda hacer del parate económico que hay en tantos países simultáneamente. Sí, la comparación histórica te referís a otras crisis pasadas. Claro, si se puede, si hay algunas comparaciones que puedan hacerse con la crisis que hay actual, con esta característica particular, ¿no? De la pandemia. Bueno, digamos que toda crisis tiene sus particularidades. Me da la impresión de que en esta se dio un fuerte repliegue de la demanda y de la oferta a la vez por las propias características de la pandemia, por la propia implementación de cuarentenas, de medidas de aislamiento a nivel mundial que la hacen relativamente incomparable a otras, ¿no? En el sentido de que tiene esa particularidad. Uno puede pensar que en la economía mundial se estaban acumulando ciertas tensiones, ciertos niveles de endeudamiento insostenibles en los últimos 2, 3 años previos a 2020, pero bueno, eso no necesariamente iba a llevar a una crisis de forma inmediata como la que termina ocurriendo precisamente a partir de la proliferación del virus, de la pandemia consolidada a nivel mundial como está ocurriendo ahora, ¿no? Claro. En ese sentido hay una particularidad que no puede dejar de verse en la comparación con otras crisis históricas en las cuales uno puede pensar, qué sé yo, la crisis de la Gran Depresión de 1929-1933, una sobreacumulación en ciertos sectores y una profundidad en una crisis muy grande que generó desempleo, sobre todo en Estados Unidos, pero que después se transmitió a nivel mundial. Y bueno, ahí también hay una caída muy profunda, pero que no estuvo mediada por este factor que por supuesto es resultado del modo de acumulación capitalista como es la pandemia, porque tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, pero que, digamos, pone un factor diferente y marca justamente una bisagra en ese sentido como para comparar con otras crisis internacionales. Con Bueno, relación a la de 2007-2009, claramente es muchísimo más profunda, eso está fuera de toda duda y además así lo analizan los distintos organismos internacionales que han tratado el tema, ¿no? claro, bueno, recordamos que estamos hablando con Santiago Juncal, que es economista, investigador y especialista, ¿no?, en economía internacional. Y bueno, Santiago, vos recién también comentabas los rescates multimillonarios que están haciendo los estados a las grandes empresas y también inyecciones fiscales, ¿no?, para sostener y contener lo que es el desempleo. ¿Cuán sostenible es eso en el tiempo, dado que implica también una importante emisión monetaria y de endeudamiento público? ¿Cuánto se pueden sostener esos planes de rescate? Bueno, es una buena pregunta. Yo pienso que en principio, obviamente, son más insostenibles esos planes de rescate en países que no cuentan con una moneda de reserva internacional, como el caso de Estados Unidos o de Japón o de Gran Bretaña, que quiero decir, ahí son más sostenibles o menos insostenibles que en el resto de los países del mundo, digamos, ¿no? Pero así todo, digamos, la situación depende obviamente de cuál es el nivel de endeudamiento previo que han tenido los países que llevan a cabo esos rescates, del déficit fiscal, de una serie de cuestiones de variables macroeconómicas que hacen que uno pueda pensar, por ejemplo, que el plan de rescate de Italia es mucho más insostenible que el de países que no estaban tan endeudados como porcentaje de su PBI antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, todavía quedan cosas por ver ahí, porque por ejemplo, Alemania está asumiendo hoy la gobernanza de la Unión Europea para los próximos 6 meses y ahí hay un plan de rescate que se quiere llevar a cabo y que todavía no se sabe qué forma va a tomar y porque tiene también el freno de los países supuestamente frugales, como se les llama, de la Unión Europea, que no quieren ayudar, no quieren que haya un paquete de estímulo conjunto para la periferia europea, para los países del sur. Entonces ahí hay un signo de interrogación todavía de qué magnitud va a ser ese rescate, pero en principio uno puede pensar que la verdad que no ayudan mucho, digo, no pueden poner un amortiguador para que la caída no sea tan fuerte, la caída de la economía a nivel mundial, pero no pueden ir más allá de eso. Digo, volviendo a lo que decía al principio, no pueden pensarse estos paquetes de ayuda como
la base como para reestructurar el capitalismo en el largo plazo. Y además dejan un nivel de endeudamiento y de permanencia de empresas ineficientes compitiendo en el mercado que no generan lo que toda crisis capitalista genera cuando se la deja llevar hasta sus últimas consecuencias, que es la depuración justamente de una competencia ineficiente, como ocurrió, por ejemplo, en la Gran Depresión, ¿no? Claro. En ese sentido, los paquetes de ayuda masivos pueden terminar generando un efecto parecido a lo que ocurrió en 2008, cuando los grandes paquetes de estímulo, la relajación cuantitativa de la Reserva Federal y de otros bancos centrales, mantuvieron en competencia una buena parte de empresas que tendrían que haber quebrado si la lógica capitalista se hubiera llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y por eso la recuperación posterior no tuvo el vigor que pudo haber tenido tal vez si la depresión hubiera sido más fuerte. Por supuesto que esto también está mediado por los conflictos de clase que obviamente ni siquiera la parálisis social de las medidas de aislamiento pudieron terminar de reprimir, ¿no? Si uno se fija todos los conflictos que había antes de la pandemia en países como Chile, Irak, Líbano, Hong Kong, Francia, que se volvieron a restablecer, incluso cuando no habían terminado de relajarse las medidas de aislamiento, ve que ahí también hay un factor que puede obturar la recuperación capitalista, que no es nada más y nada menos que la lucha de clases en toda su dimensión. Claro, ahí vemos que también está en discusión quién va a pagar los costos, ¿no?, de esta crisis, sobre quién va a recaer. Y bueno, y hablando, por último, digamos, para ir cerrando, vos hablabas también de que hay tensiones, ¿no?, entre las distintas potencias, entre los países, por los planes de estímulo, pero también hay tensiones previas. Recordemos que antes de que llegue esta pandemia había importantes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. ¿Cómo queda todo eso, ¿no?, con esta crisis? Bueno, yo pienso que las rivalidades geopolíticas en este contexto de pandemia lo que hacen es profundizarse en líneas generales más que atenuarse, ¿no? El caso de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que es entre las dos principales economías del mundo y entre las dos principales potencias a nivel mundial, pueden ser pensadas como que van hacia una dinámica de más de conflicto que de cooperación en los próximos meses, y de esto creo que hay indicios muy claros por ejemplo, en la retórica de Donald Trump, pero también en las respuestas del gobierno chino frente a esa retórica tan agresiva, ¿no? ¿Qué forma va a tomar ese conflicto y qué forma van a tomar otros conflictos, como por ejemplo el de China e India, que ha tenido lugar en las próximas semanas, pero que también venía obviamente de una trayectoria previa a la pandemia? Es difícil de establecer. Lo cierto es que daría la impresión de que justamente la pandemia lo que hace es revitalizar en todo caso los conflictos entre potencias, entre grandes potencias y entre potencias menores, y en ese sentido en avanzar en una dinámica en la cual las respuestas van a ser más unilaterales por parte de los estados nacionales en el marco de un sistema internacional de estados que ya de por sí está en crisis, ¿no? Si uno mira lo que ocurría hasta fines de 2019, va a ver que muchas de las organizaciones que son el sostén institucional del capitalismo global estaban en crisis. La OMC, la OTAN, la misma Unión Europea, bueno, todo eso no deja de ser, la pandemia no deja de ser una olla a presión para todas esas instituciones en su afán de mantenerse como garantes institucionales del capitalismo a nivel global, ¿no? Así que ahí queda mucho por ver todavía en ese sentido, me parece. Claro. Bueno, Santiago, te agradecemos la comunicación, fue muy amplia, digamos, mucha información muy importante que hay que tener en cuenta para seguir de cerca lo que pasa con la economía mundial, ¿no? Y bueno, de nuevo, muchas gracias, estaremos comunicándonos más adelante cuando tengamos novedades de todo esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre, un gusto. Gracias. Wow.